Listo, por acá ya esperando. Listo, hola Inti, ahorita sí. A ver, ahí. Ahí la escuchamos perfectamente, pero no la vemos. Vemos es una fotografía. No, qué cosa. Acá en Argentina están dando también muy mal los servicios de internet, como estamos todos en casa todo el tiempo, como que bueno, están fallando un montón. Bueno, pues si quiere la hacemos así o qué, con tal de que se escucha o qué sugiere. No, sí, sí, si se escucha, eso es lo más importante. Listo, bueno, sí, porque ahí ya vemos la fotografía. Ahí quedó congelada, por lo Sí. menos no quedó con la boca abierta o algo así. Oh, Bueno, bueno, Inti, gracias por haber aceptado la invitación de estar en Rigorífico de Poesía. Vamos dando ahí saludos por acá a las personas que se van conectando. Se está conectando Pablo, Juan Pablo, que fue una persona que también un invitado en algún momento de Rigorífico de Poesía, donde nos habló de la peste de Albert Camus y demás. Y las otras personas que bueno. conectando. Bueno, Inti, cuéntenos un poquito sobre, antes de entrar en la experiencia de hablarnos de historia y demás, háblenos un poquito en su vida como lectora. Libros favoritos, cómo empezó a leer, quién la influyó, algún familiar, bueno, etcétera. Bien, yo empecé a leer de muy chica. Me acuerdo que leí El Principito por primera vez cuando tenía 8 años y porque en mi casa tuve la suerte, ¿no? De tener como siempre los libros a mano. Bueno, mi mamá fue como la que más nos inculcó la lectura. Después mi abuela, que muchos de los libros que tengo son regalos que eran de ella y me los fue regalando con el tiempo. Así que digamos que mi historia con la literatura arranca de muy, muy chica. Yo quizás no era una nena que salía a jugar mucho o que no sé, me iba a la plaza. A mí me gustaba quedarme en mi casa y leer. Y ya, como te decía, mi primer libro fue El Principito cuando cumplí 8 años y es un libro que me acompañó a lo largo de toda mi vida. De hecho, sí, por ahí pude ver tiene el tatuaje del sombrero, ¿no? En la Sí, muñeca. tengo en la muñeca izquierda la serpiente que se come al elefante, que sería el dibujo número uno del Principito. Eso, la serpiente. Sí, Muy sí. bien. Y ¿Y qué libros, como aparte del Principito, le han influido más como en su vida como lectora y demás? perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, como qué libros, aparte del de Principito, tal vez sienta que haya influenciado en usted de manera directa o indirecta para en algún momento haber escogido, por ejemplo, estudiar historia, no sé. Bien, a mí me gusta mucho también los clásicos, ¿no? Me gusta mucho el teatro, leía a Shakespeare, leí todo lo que pude. Me gusta Oscar Wilde un montón, me gusta Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, que para mí es una de las novelas románticas más lindas que se escribieron. No sé si no creo que haya comparación con algo de ahora, pero esas son como mis influencias, digamos. De hecho, hace poco leí Orgullo y Prejuicio, hace por ahí yo creo que no más de 3 meses, y si no estoy mal, ya usted me lo dirá, creo que ni siquiera hay un beso en toda la novela, ¿no? Es bien romántica, pero ni siquiera se llega a dar un beso, o creo que es un beso nomás como lo máximo que uno podría ver de romanticismo como físico, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón. Creo que en la novela de Orgullo y Prejuicio eh, son como 600 páginas y como hasta el final ni siquiera se dan como un beso, ¿cierto? No hay como un beso o se menciona una escena de un beso o me equivoco, o es como lo máximo que llega a pasar a nivel de romanticismo físico. Eh, sí, no sé si me está fallando a mí, me parece, la conexión a internet. Escuché algo de la novela de Orgullo y Prejuicio.
Sí, que me parece particular o paradójica esta novela, que son como 600 páginas más o menos y durante todo siempre se habla de romanticismo, pero creo que a lo mucho se da como un beso, ¿no? Entre algunos de los protagonistas y mucho. Sí, sí, es una novela que, a mi entender, ¿no? Como que se demuestra el amor por otro lado y, no sé, esa manera de demostrar el amor y el cariño que se tienen me parece súper linda, súper sincera. Bien, listo. Inti, y una pregunta, ¿cómo estudiar, por qué estudiar historia cuando uno pensaría del riesgo, ¿cierto? En la actualidad, pues las personas acuden a Internet, a Google, y es una época donde la historia se puede tergiversar, ¿no? Porque antes al menos había la seguridad de que una persona podía ir a una biblioteca y en la biblioteca pues estaba un libro, es un libro que ha sido editado, que ha pasado por ciertas rigurosidades, pero hoy en día la historia que la gente difícilmente se acerca a una biblioteca y todo lo consultamos en Google. Entonces ese riesgo de caer en obtener información que no es verídica. Bueno, justamente una de las motivaciones que tuve a la hora de elegir historia como carrera es eso. Es como romper, aportar mi granito de arena, digamos, como para romper con la desinformación, ¿no? Porque hay algo que, por ejemplo, que yo he vivido mucho en la escuela, que era como que, ay, historia, uy, qué aburrido, a nadie le gustaba esta materia. Y me parece que como que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué eh, como que nos metieron en la cabeza que la historia es aburrida, ¿no? O por qué nos metieron en la cabeza que lo que dice Wikipedia es real y no lo que dice una persona que se formó. Porque también yo considero que la educación es una herramienta demasiado poderosa. Eh, y me parece que estudiar, que formarse, y que no solo quede en el conocimiento propio, en la cabeza de uno, sino que ese conocimiento se expanda, ¿no? Crezca, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, también por esto empecé el café literario, ¿no? Primero empezó como mis ganas de compartir lo que a mí me gustaba de literatura, pero con el tiempo lo fui transformando en algo que quiero que sea una herramienta también, ¿no? Una herramienta para generar conocimiento, que me parece que es lo más valioso que podemos tener. Interesante. Y Inti, ¿cómo no caer en esas palabras de Humberto Eco cuando decía que hoy en día las redes sociales permiten que cualquier idiota pueda dar su opinión? Y más aún más idiota podríamos ser aquellos que creemos en cualquier cosa o cualquier documento o artículo que leemos en las redes sociales, ¿no? Y cuando lo que usted decía, la fuente, entre comillas, primaria a la cual acudimos las personas para verificar algo es Wikipedia, cuando sabemos que son artículos editables por cualquier persona. Perdón, se me cortó justo a la mitad la pregunta, si me la puedes decir de nuevo. Sí, claro, lo escuchó. No, la primer parte y después se cortó y escuché la última. ¿Cómo que alcanzó a escuchar para yo saber como qué información le transmití? El tema de algo que decía alguien sobre cómo es el acceso de Wikipedia. Puede ser que es algo que puede editar cualquier persona. Exacto, sí, que me acordaba yo de Humberto Eco, aquel maravilloso escritor Ahí de está. Nombre de la Rosa, donde decía que antes las personas decían idioteces y era en un bar o tomando una copa. Hoy Ah, sí. cualquier idiota con acceso a una red social puede decir cualquier estupidez y la mayoría de gente lo creemos y más cuando nuestra fuente primaria normalmente es Wikipedia y no vamos más allá. Entonces me parece interesante ese hecho de que pueda estudiar historia y cuéntenos un poquito cómo es esa experiencia de estudiar historia,
cómo derribar esos mitos de que la historia es aburrida, como qué pereza, para qué estudiar historia. Bien, yo considero que, como vos bien dijiste, hay que desmitificar un montón de cosas. Por ejemplo, lo de que la historia es aburrida quizás por cómo se enseña la historia. Pero si uno, no sé, se pone a leer un libro quizás de la Segunda Guerra Mundial, eso de aburrido no tiene nada, ¿no? O de los procesos de independencia de los países latinoamericanos. De aburrido no tiene absolutamente nada. Y creo que forma parte un poco esta de generar cierto grado de ignorancia, ¿no? Y también muchas de las personas, al menos con las que yo conozco, que estudiamos historia, en el lugar donde estudiamos, que ahora si querés te cuento un poco, el edificio donde yo estudio era un campo de detención de gente durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar que vivimos acá en Argentina en la década del 70. Entonces también tiene una carga muy importante, ¿no? Y todos los que estudiamos ahí tenemos un compromiso con desmitificar, con hacer visible. Yo estoy estudiando en este caso licenciatura en historia, que es para investigar, pero también está el profesorado de historia, que se puede seguir las dos carreras y yo de hecho este año planeo también anotarme, porque eh, la experiencia de estudiar historia a mí yo ya tenía un concepto, porque la verdad tengo la suerte de vivir, de venir de una familia donde nunca se nos negó un libro, donde nunca se nos negó cierta información que a otros lados no ha llegado. Entonces, yo quiero que esto que yo viví, ¿no? A mí lo que me motiva a estudiar historia es esto que yo viví en mi casa, que sé que mucha gente no lo vivió, poder transmitírselo a mis futuros alumnos, transmitírselo en mis investigaciones. Y, y las investigaciones llegan a través de libros. Ahora, bueno, está la modernidad y el Internet no trajo un montón de opciones. Y el no uso de Wikipedia, o sea, Wikipedia u otras páginas que son de dudosa procedencia, ¿no? Que, que Internet se llene cada vez de espacios con gente que los cree, que esté capacitada para hacerlos, ¿no? Eh, considero que el Internet, que Google es una herramienta súper poderosa, muy poderosa que tenemos a nuestro alcance. Y, y en vez de quizás, no sé, decir no uses Wikipedia, ofrecer otra plataforma quizás, o ofrecer sí, otras plataformas, materiales descargables que sean accesibles para todo el que quiera, ¿no? Esa es como mi mayor motivación a la hora de estudiar historia. Por ejemplo, podríamos hablar de los repositorios de las universidades, ¿no? Cuando se puede Sí, tener acceso allí y sabemos que son artículos científicos que han sido avalados por tutores y han cumplido con una rigurosidad académica como tal y muchas personas no acudimos a estas herramientas que a veces ofrecen de manera gratuita las universidades. bueno, exactamente. Yo justo te iba a contar que yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Acá en Argentina es un país que tiene muchas universidades y en muchas se puede estudiar historia, pero bueno, yo voy a contar la experiencia de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Dentro de la página de la Universidad Nacional, del Departamento de la Facultad de Humanidades, que cualquiera puede acceder, es de libre acceso, hay dentro de la misma página una pestaña que se llama Carpetas de Historia. Y esa es toda información que cargan profesores, que cargan licenciados en historia, que ya están recibidos, y toda esa información es totalmente accesible, es gratuita, se puede descargar. Y también lo que se quiere es que esas carpetas de historia sean utilizadas por las maestras de nivel primario y de nivel, más que de secundario, porque también es la misma gente quizás que la crea, pero que la usen la gente desde los primeros años de escolarización. Y eso me parece una herramienta súper valiosa, es un ejemplo de lo que a mí me gustaría hacer en un futuro.
Muy bien, excelente. Inti, ¿y alguna anécdota donde usted nos pueda compartir que dijera, esta es Inti después de llevar tantos semestres en la universidad estudiando historia y esta es Inti antes de? Y el recorrer estos semestres de historia en la universidad me ha permitido, por ejemplo, abordar tal conocimiento, tal hecho histórico que uno normalmente tiene tal percepción cuando no se estudia historia, pero una vez estudiando historia, permite que uno pueda ampliar su campo de visión de alguna manera, alguna anécdota, no sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Bueno, yo entré a la facultad creyendo que sabía, ¿no? Creyendo que sabía un montón. Después me di cuenta a la primera semana de cursar que no sabía absolutamente nada. O que lo que yo sabía era la punta de un iceberg. Por ejemplo, tuvimos en el primer cuatrimestre una materia que se llamaba Introducción a la Problemática Contemporánea, que es historia del siglo XX, Segundas Guerras Mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo el mundo queda polarizado en comunismo y capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, todo lo que pasó con el holocausto judío, ¿no? Un montón de cosas. Y con un tema en particular que a mí me pasó, que a mí siempre me interesó, porque como que nunca puedo entender cómo una persona pudo hacer tanto daño, es todo el nazismo alemán, ¿no? Que yo creí que sabía, pero la verdad sabía una tercera parte de lo que aprendí y también me di cuenta que hay, eh, que a lo que le llega, digamos, a la gente que no estudia historia es una versión sumamente acotada, ¿no? Y ahora estoy como, no, todos tienen que saber esto, estoy así como que me abrió la cabeza, no en el sentido literal, ¿no? Como que me cambió el panorama y empecé a quizás saber ciertas cosas que yo creí que las sabía desde otro ángulo también. Ponele, no consultando a un solo autor, sino consultando a más de uno. Eh, yo en estos días estuve hablando un poco de historia del siglo XX en mi Instagram por ejemplo, hace quizás 2 años atrás yo hubiese leído solo un libro. Esta vuelta leí 2 libros que hablan de los mismos temas, pero que tienen visiones totalmente diferentes. Como que aprendí también a no quedarme con una visión, sino leer varias visiones, la mayor cantidad que pueda, a partir de ahí formar mi propia opinión. Y a su vez, hacer que la gente tenga una visión más amplia de los hechos, ¿no? Que me parece que eso es súper importante y yo tuve como que me pareció muy chocante. Me impactó mucho eso, darme cuenta que en realidad no sabía mucho menos de lo que creía. Eso me impactó muchísimo. Bueno, por acá Inti dice Arenas Vlad, el problema del ser humano es que se queda ahí y no va más allá. Y Juan Pablo dice por acá algo antes de leer una pregunta que hace. Juan Pablo dice algo que me, me hace pensar en lo siguiente. Él dice, la historia la escriben los vencedores. Y antes de abordar este, Inti dijo que sabía la tercera parte lo del nazismo. Y yo comentaba con Juan Pablo sobre un autor colombiano que se llama Santiago Gamboa, que escribió un libro que se llama La... Y él nos decía que los alemanes era de la cultura más avanzada en su momento. O sea, el seguir estos postulados del nazismo no era por ignorancia, porque de hecho era de las No, personas más cultas que estaban de esto. Entonces, aquí para hacer ese paréntesis de que el conocimiento per se no significa que una persona vaya a tomar buenas decisiones. obvio, no. Con lo que acabo de decir, no estoy justificando todo lo aberrante que se cometió durante esa época, sino a mí me permitió entender cómo se llegó a ese punto, a ese punto que fue tan, que dejó literalmente un antes y un después en la historia mundial. Eso me parece, no estoy justificando nada de lo que pasó, porque los historiadores no buscamos justificar. Si hay un historiador que busca justificar algo, está haciendo mal su trabajo.
y eso me parece también como importante remarcar, ¿no? Sino que buscamos entender el proceso que termina, que desemboca en semejante atrocidad y asesinato en masa, digamos. Sí, Inti. Y Juan Pablo dice, la historia la escriben los vencedores. ¿Qué tan cierto hay en esa frase donde dice que si quieres conocer la verdad, pregúntale a los perdedores, no a los vencedores? En historia, ¿cómo podríamos aplicar eso? Yo creo que por ahí podría hacer la reflexión a la frase que escribe Juan Pablo. La historia la escriben los vencedores. En realidad, la historia que llega, eh, la historia que llega a la mayoría de la gente es la que escriben los vencedores. Por eso yo decía de leer más de un texto, quizás de un mismo tema, o por ejemplo, eh, co- bueno, antes de tener este vivo que estuvimos nosotros dos hablando, yo te decía te hablaba un poco de la visión eurocentrista que tenemos, ¿no? Que eso es un tema que se está discutiendo mucho en las ciencias sociales sobre todo. El eurocentrismo es la mirada desde Europa hacia el mundo. Entonces, nosotros tenemos una visión europea del mundo, ¿no? Quizás no se le da el mismo peso a un autor latinoamericano, hablando de temas puntuales, aunque la formación sea la misma. Y eso también me parece. La historia la escribimos todos en realidad, pero la versión que más impacta es la de los vencedores. Uno siempre tiene que buscar también otras campanas, o leer del lado de los perdedores, si se quiere. No sé, por ejemplo, te sigo hablando de esto de historia del siglo XX porque también es un tema fueron muchos temas que me impactaron mucho. Cuando cae el muro de Berlín, nosotros tenemos la visión hegemónica de los Estados Unidos, que en cierto punto tienen su grado de veracidad, porque la gente que vivía como del lado comunista la pasó muy mal, pero también hubo un desarrollo intelectual muy importante en el lado comunista. Y, y el lado capitalista lo invisibilizó todo el tiempo y hubo un montón de cosas súper increíbles que se perdieron. Eh, pero, o sea, se perdieron para el mundo, pero de ese lado siguen estando presentes. Entonces yo creo, y vuelvo a insistir con esto de leer, o como ampliar el panorama de lectura, ¿no? O ampliar el panorama de documentales. Los documentales son un recurso fantástico si están bien hechos. Por aquí, Inti tiene una pregunta Giovanni donde dice, ¿qué libro recomendaría para empezar a encaminarse en la historia contemporánea mundial? Bien, tengo dos libros para recomendarles. Uno es Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que es un escritor británico, un historiador británico, que se dedicó a escribir toda historia contemporánea. Y después tengo también Historia del siglo XX, que es de una historiadora argentina que se llama María Dolores Bejar, que, que también habla en general, ¿no? No se queda solo con lo que pasó en Europa, sino que amplía el panorama para África, para Latinoamérica. Les recomiendo que si nunca leyeron un libro de historia así muy pesado, empiecen por el de María Dolores Bejar, Historia del siglo XX. Excelente, Inti. Entonces por acá respondemos a Giovanni qué libros se recomiendan. Ahora, por aquí dice guión bajo Champa, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, Inti, y normalmente pues las personas que no tengan el hábito, no tengamos el hábito de leer constantemente, a veces abordar estos temas de historia pueden ser un poco densos, ¿sí? Si no tenemos como el hábito, porque no es como una novela, una ficción que hay elementos que adornan y permiten que uno se mantenga entretenido, ¿cierto? Cuando es historia netamente en el estricto sentido, a veces se puede sentir un poco densa. Uno recurre a documentales, que es lo que usted decía ahora. Normalmente a mí me gusta ver muchos documentales de History Channel. No sé usted qué piensa en cuanto a este tipo de canales o este canal, o si recomienda algunos canales específicos donde uno pueda aprender historia para quienes no estamos tal vez acostumbrados a la lectura como tal. Bien, History Channel
tanto History Channel como National Geographic tienen lo que yo digo de esta visión única del mundo, ¿no? Y History Channel tiene muchos errores y cae mucho en generalizaciones que no son del todo correctas. Entonces la información que se da, sobre todo en los de History Channel, hay que tomarlas un poco con pinzas. Si quieren ver documentales también producidos por gente de Latinoamérica, les recomiendo mucho que visiten el canal Encuentro, que está producido acá en Argentina. Los documentales de Canal Encuentro son documentales excelentes, hechos por gente, no solo gente de los medios, sino que en todos sus documentales tienen investigadores, que son investigadores reconocidos, que han escrito, que han ganado premios. eh, y después los de la BBC son documentales, a mi entender, muy, muy buenos, y tanto los de History Channel como los de National Geographic, yo les diría que los tomen con pinzas porque caen en generalizaciones que no son del todo correctas o dan mensajes medios confusos. Bueno, interesante conocer eso, ¿no? Porque normalmente las personas que no estamos en el ámbito de la historia nos quedamos con lo primero que vemos en el televisor y pues son estos dos canales que son muy reconocidos, pero qué bueno tener esta voz experta en la materia que nos recomiende este canal como Encuentro. Inti, háblenos un poquito sobre más de la universidad. Usted dijo que nos iba a decir como el significado y la carga que tiene académica la universidad donde estudia historia allí en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, bueno, la Universidad Nacional de La Plata como que se está expandiendo de a poquito, ¿no? Es una universidad con muchos años, pero que de a poco va abriendo como nuevas sedes y lo que decía, se está expandiendo cada vez más. La, la facultad donde yo estudio se llama Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y hay muchísimas carreras. Más de 15 carreras se estudian en un mismo edificio. Ese edificio se inauguró en el año 2011. Junto con ese edificio también hubo un plan de estudios que es de avanzada para lo que teníamos hasta ese momento, y está ubicado en un centro clandestino de detención que ocurrió durante la última dictadura militar de acá de Argentina. Es un lugar que se llama ex-BIM 3, que el BIM, en este momento no me estoy acordando, pero son siglas que pertenecen a la Marina Argentina. Ahí se torturó y se desapareció y se asesinó gente, y lo que se buscaba era que en ese predio, ¿no? Los edificios viejos de ese predio se destruyeron, pero se buscaba que ese predio no quede como un descampado, sino que darle otro significado, ¿no? Y qué mejor significado a la muerte, a la desaparición forzada de personas, ¿no? Resignificar ese lugar para que sea un lugar de estudio y de formación de gente que quizás en los 70 no hubiésemos sobrevivido así. Entonces tiene un significado muy, muy especial para todos los que estudiamos ahí. Inti, ¿y qué porcentaje de personas que estudian historia son personas jóvenes, así como usted? ¿Qué porcentaje se ve allí en la universidad? O es más que todo gente mayor o el mito? Porque uno normalmente pensaría, ay, ¿quién quiere estudiar historia? Personas ya de una edad avanzada, ¿no? Pero este es un caso donde, por ejemplo, con usted vemos una persona muy joven que opta por estudiar historia. Eh, Mira, lo que yo vi de la carrera precisamente de historia es que hay como mucha mezcla de edades. Es un rango etario muy, muy grande. Tenés gente que recién sale del secundario, gente que es como mi segunda carrera. Yo intenté estudiar otra cosa antes, me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba, y me dediqué a la historia. Y tenés gente que quizás ya está recibida, no sé, que está estudiando abogacía, que estudió o un profesorado o que se recibió de otra cosa y estudia historia más que para ser historiador, para adquirir ese conocimiento. Tenemos la suerte de que en Argentina la universidad es pública y gratuita, entonces eso también hace que gente
grande o gente que estudia por placer vaya. Y también en historia particularmente tenemos compañeros que son jubilados, que ya es gente retirada. Yo mis primeros meses de facultad lo cursé con un señor que tenía 67 años. Después, bueno, él con todo esto de la pandemia y los horarios, dejó de estudiar, pero él estudió historia porque le fascinaba, por ejemplo, y eso a mí me emocionó, la verdad. Era como muy lindo ver eso, ver que una diversidad de edades estudien algo, una misma carrera. O sea, Inti, es totalmente gratuita la carrera como tal. O sea, no tiene que pagar un solo peso. No, es gratuita. Lo que sí, ponele, tenés que pagar tus apuntes, ¿no? Eso, igual tenés facilidades, tenés becas de apuntes. Ahora en la Universidad Nacional de La Plata rige el boleto educativo gratuito, que es para quienes utilizamos el transporte público. Acá en Argentina usamos una tarjeta que se llama SUBE, que desde ahí como que uno lo carga con dinero y podés viajar. Bueno, el Estado te da un cierto porcentaje de dinero, te cubre creo que 30 viajes mínimos para que vos puedas ir a la facultad. Y eso también, ¿no? Tenemos muchas facilidades para estudiar y no tenemos que pagar matrícula, no tenemos que pagar absolutamente nada. Que eso está bueno porque hace que llegue a mucha más gente esto también. Bueno, por lo menos aquí en Colombia, la universidad pública más de nombre reconocida es la Universidad Nacional, ¿sí? Y pues acá pagan las personas de acuerdo a su estrato socioeconómico y demás. No es tan así, tan gratis como en Argentina. Y de hecho, Inti, me llama la atención y eso ya me lo corroborará. Sí, siempre he escuchado que en Argentina la educación es mucho mejor. Sí, es uno de los países a nivel Latinoamérica que las personas, de hecho, optan por ir a Argentina a estudiar sus posgrados, a capitarse. Dicen que es muy buena la educación y de hecho que es mucho más fácil acceder, por ejemplo, a posgrados, cosa que aquí en Colombia es súper difícil acceder a un posgrado, a menos que se tenga pues dinero y todo para una universidad privada, pero la educación aquí en Colombia, por lo menos desde mi perspectiva, es más que todo un negocio, ¿sí? Que poder tener como ese valor o esto bueno que uno siempre es, o que yo he escuchado, ya usted me corregirá, o los espectadores darán su opinión del caso de Argentina, que siempre es una fuente a la cual se recurre a nivel latinoamericano para hacer posgrados y para poder profundizar lo bueno de la educación, la gratuidad y demás. Sí, la verdad, en la mayoría de las encuestas que se hacen a nivel regional, ¿no? De Latinoamérica o incluso de América, Argentina tiene siempre los primeros puestos. La verdad que para mí es algo de que quizás igual en Argentina no se valora mucho, pero es algo de lo que realmente nos tenemos que sentir muy orgullosos. Acá lo que tiene es que también tenemos universidades privadas. Eso, eh, por las dudas, ¿no? Aclaro, hay universidades públicas y privadas. Vos podés elegir. La mayoría elige la universidad pública porque además de que uno no tiene que pagar una cuota, tiene un prestigio. Son universidades prestigiosas. De universidades públicas, por ejemplo, salió el doctor René Favaloro, que es el que inventó el bypass para el corazón, por ejemplo. O, no sé, ahora a nivel actual yo te puedo decir un historiador, no sé, Felipe Piña, que es un historiador súper reconocido, y también recomiendo mucho sus lecturas si pueden acceder. Eh, y lo que tiene también es que los posgrados en su mayoría son gratuitos, no tenés que pagar. Entonces eso también, no es solo la gratuidad, sino que son universidades de mucho prestigio y que no tienen un prestigio como ficticio, sino que la calidad es muy buena. Eso la verdad para mí es algo de lo que nosotros los argentinos tenemos mucha suerte y algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Bueno, Inti, por aquí enigmas del alma.
Mi querido amigo Lisandro, que estuvimos con él el martes pasado, poeta colombiano, dice, la historia tiene dos caras. Por la reiteración, a medida que se reescribe buscando una hipérbole imposible, muchas termina por perder su esencia natural. Bueno, Inti, y háblenos un poquito de cuál es la percepción desde la historia que ha podido abordar usted en cuanto a historia latinoamericana o en el caso de aprender que pudiéramos aprovechar o usufructuar de los conocimientos aprendidos que lleva hasta el momento en esta importante área como lo es la historia. Bien, lo que yo les, les puedo decir quizás es que Latinoamérica tiene mucha historia en común. Todos los países latinoamericanos tenemos un origen en común y tenemos muchos procesos en común, ¿no? Y me parece que eso es algo que siempre se intentó separar, ¿no? Pero en realidad como que hay que prestar atención a quiénes son los que quieren que Latinoamérica esté fragmentado. Y hablo de Latinoamérica y el Caribe. Eh, Esto digo, cuando hablo de Latinoamérica incluyo al Caribe. Todos tenemos un origen en común, tenemos ciertos puntos en común. eh, por ejemplo, no sé, te puedo decir, Simón Bolívar se escribía cartas con San Martín. Eso, más en común que eso, no hay. O lo que se intentó quizás hacer en los últimos tiempos, que fue volver a unir a Latinoamérica, fortalecer el Mercosur. Eh, bueno, acá en Argentina tuvimos un gobierno que también fue muy complicado, que a la ciencia la desfinanció un montón y como que rompió muchos lazos que se habían empezado a forjar